Estas escaleritas y con tacones son un poquito peligrosas ya para mí. Mil gracias, doctor Alvarado. Quiero recordarles que seguramente ya la mayoría de ustedes lo saben, que las preguntas, comentarios, las van a enviar con el sistema interactivo. Si alguno de ustedes tiene duda para esto, solamente levanten la mano y Rumaín va a estar listo para apoyarlos, por favor, ¿sí? Parece ser que una pregunta se borró de las que ya elaboraron. Si por favor la vuelven a enviar, se los vamos a agradecer mucho. Hasta hace muy poquito tiempo, cuando dábamos tratamientos hormonales, pues era uno solo, ¿sí? Nunca combinábamos, exceptuando quizá algún análogo de LHRH con algún inhibidor de aromatasa en pacientes premenopáusicas por alguna situación especial, tamoxifeno también con algún análogo de LHRH. Pero hasta hace poquitito tiempo no había más combinaciones. Se habían hecho ensayos de combinar un inhibidor de aromatasa con tamoxifeno, ninguna diferencia desde el punto de vista de eficacia. Y bueno, aún más, combinar algún tratamiento hormonal con quimioterapia, bueno, era así como que satanizado, ¿no? Deleterio incluso. Hoy día estos conceptos han cambiado y cada vez surgen más combinaciones, muy particularmente con terapias específicas, terapias blanco, para todas estas vías aberrantes que tiene el cáncer. Vías como mTOR, para tratamientos con anti-HER combinados con tratamientos hormonales. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Particularmente es vencer la resistencia hormonal. Otro paradigma que se está rompiendo, no solamente es un solo medicamento hormonal, sino ya en muchos estudios se están combinando otro tipo de tratamiento. El doctor Fernando Aldaco Sarvida, también él es oncólogo médico, él es médico adscrito al Servicio de Oncología Médica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y él precisamente nos va a hablar de este tema, venciendo la hormonoresistencia. Por favor, doctor Aldaco, si es tan amable. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer a la Sociedad Mexicana de Oncología por la invitación a dar esta plática. La doctora Torrecilla es presidente de la sociedad, la doctora Cervantes que coordina. Y pues bueno, sin más preámbulos vamos a empezar. Probablemente el manejo hormonal es uno de los prototipos más importantes en cáncer. Si tuviéramos que tomar algún modelo, pues el cáncer de mama es el que más podemos ver con eficacia clínica, con múltiples fármacos y resultados más que evidentes desde hace muchos años. Vean ustedes, en el 70 se identificaron los receptores hormonales, lo cual no quiere decir que desde antes de esa fecha se sabía ya que la manipulación hormonal tenía un efecto sobre el cáncer de mama. La verdad es que se ha vuelto mucho más complejo que solamente pensar en receptores hormonales. Las vías que están involucradas en la resistencia a la terapia hormonal o cualquier tipo de cáncer son caóticas e interminables realmente. Entonces, bueno, para pasar directo al tema al que me han invitado el día de hoy, sería imposible hablar de manejo hormonal y resistencia bueno, aquí tengo 20 minutos, me dijeron que eran 25, pero bueno, sería imposible poder repasar todo eso. Entonces, vamos a ver nada más algunos aspectos muy generales y vamos a pasar a la parte más de la vía del mTOR con una pequeña descripción, porque habitualmente nosotros, aunque somos clínicos y hablamos de estas vías, pues en la práctica a veces no nos queda muy claro dónde se activa, dónde se apaga, dónde se inhibe. Una de las opciones disponibles es el tratamiento combinado. Aquí en realidad no se trata de un asunto de vencer resistencias, en realidad lo que hacemos es buscar alguna modificación en el tratamiento que estemos utilizando para evitar que el cáncer vaya a progresar en una primera línea. Pero tenemos varias maniobras. Este es un ejemplo de lo que se ha tratado de hacer en pacientes con cáncer de mama. Todos sabemos que de forma rutinaria en pacientes posmenopáusicas, pues los inhibidores de aromatasa, más o menos tamoxifeno, se han convertido en el estándar de tratamiento para cualquier paciente con cáncer de mama, básicamente en el contexto de la adyuvancia.
Entonces, bueno, aquí lo que hacen es reproducir en pacientes con cáncer metastásico, decir, bueno, anastrozol puede ser un estándar en primera línea en pacientes posmenopáusicas o premenopáusicas que se llevan a la posmenopausia, y entonces dar una combinación anastrozol más fulvestrán versus anastrozol. Vean en la parte superior en color azul, el grupo experimental incluye fulvestrán, pero a la dosis de 250. Hoy sabemos que la dosis estándar o la ideal es la dosis de 500 miligramos. Cuando se diseñó el estudio, tiene una dosis de carga de 500 y luego una reducción de 250 cada 28 días. Y aquí en realidad lo que nos da son resultados confusos, diría yo, que quizá no nos ayuden mucho. Bueno, pues cuando uno quiere ver en el tiempo a la progresión, si la adición de un inhibidor de aromatasa más fulvestrán en realidad va a tener un impacto en el control de la enfermedad, pueden ver ustedes que prácticamente y en términos generales es exactamente lo mismo. En color azul se ve el anastrozol, en color pues naranja se ve la combinación y pues prácticamente no hay ninguna diferencia, un HR.99 con una P de 0.91 y una falla. Un estudio similar, pero por el grupo SWOG, hace exactamente la misma maniobra, da fulvestrán 500 miligramos, continúa con 250 y toma como brazo control el anastrozol, igual en pacientes posmenopáusicas. Cuando uno ve los resultados aquí, de forma contraria a lo que habíamos visto en el primer estudio, aquí sí se puede observar un impacto en la combinación del tratamiento. Del lado izquierdo está la curva de supervivencia libre de progresión. Vean en color azul la combinación anastrozol más fulvestrán y en color naranja anastrozol, el HR.8 y una P significativa de 0.007. Pareciera ser que en este estudio, bueno, no pareciera, en este estudio se demuestra una ganancia prácticamente de casi 2 meses. El tiempo de la progresión para anastrozol 13.5 contra 15 meses en la combinación. Del lado derecho está la supervivencia global, que es muy raro que veamos algún resultado en donde la supervivencia global tenga impacto por la contaminación de resultados cuando se entrecruzan los pacientes. Y entonces, vean, la verdad es que lo que es impresionante aquí en la curva de mediana de supervivencia global, si ven en la parte superior donde viene la combinación, 47.7 meses. Estamos hablando que estos pacientes están viviendo prácticamente entre 4 y 5 años, que era algo, a pesar de que son pacientes cáncer de mama, receptores hormonales positivos, el tiempo de supervivencia es verdaderamente prolongado. Estamos hablando de una primera línea. Y cuando solo damos anastrozol, 41.3, es decir, hay una diferencia de 6 meses. Aquí sí se logra significancia, sin embargo, bueno, pues mete mucho ruido el que nosotros tengamos un estudio positivo y uno negativo. No es fácil sacar conclusiones si realmente el utilizar 2 fármacos antihormonales pudiera ser una opción efectiva. La otra opción es utilizar dosis altas. ¿Qué son dosis altas? No voy a entrar en grandes detalles, pero todos sabemos que fulvestrán 500 miligramos es mejor que 250 miligramos, tiene impacto en tiempo de la progresión y supervivencia global, y esto está demostrado en los estudios, sobre todo en enfermedad metastásica, pero no en primera línea, sino pacientes previamente tratados. Este estudio lo que hace es un estudio fase 2, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Pacientes cáncer de mama metastásico que no han recibido manejo hormonal de primera línea en el contexto de la enfermedad metastásica, da fulvestrán 500 miligramos, la dosis de carga, y se mantienen los mismos 500 miligramos, y utiliza un comparador estándar que es el anastrozol. Vean ustedes las curvas de tiempo a la progresión. En color azul está el fulvestrán a 500 miligramos, prácticamente más de 2 años de control de la enfermedad, aunque sigue siendo un estudio fase 2. Yo no recuerdo muchos estudios, sino es que decir ninguno, que dé más de 2 años de control de la enfermedad. Ni siquiera este estudio con los inhibidores de ciclina, que vamos a ver al final un reporte, llega a este dato de más de 2 años de control de la enfermedad. Actualmente se está corriendo un estudio, el estudio Falcon es un estudio fase 3, para tratar de demostrar que lo que se vio en el estudio fase 2 es realmente lo correcto. Mi opinión muy personal, estrictamente personal, es que yo creo que si alguien va a utilizar fulvestrán, debería ser en primera línea, no en pacientes previamente tratados con inhibidores, sino donde se ve un impacto verdaderamente importante es dosis altas en primera línea en cáncer de mama metastásico, receptores hormonales positivos, recordando nada más que no es una indicación aprobada por las autoridades regulatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la otra es, y no vamos a entrar en grandes detalles, en pacientes que tienen un cáncer de mama con receptores hormonales positivos y también tienen un cáncer de mama HER2 positivo. Vean ustedes, sonaría hasta ingenuo tratar de decir que las vías están
intercomunicadas. Bueno, es algo más que evidente que se sabe desde hace muchísimos años. Nosotros, para fines prácticos, solemos ver las vías como una entidad aislada. En realidad todo está comunicado, todo tiene interacción. Pero lo que se sabe hoy día es que aquellos pacientes que tienen receptores hormonales positivos y HER2 y que damos una terapia antihormonal, hay una compensación o una activación por una vía alterna en aquellos que tienen el HER2 positivo, que se traduce en un mal pronóstico y progresión de la enfermedad. Entonces, a lo que a alguien se le ocurrió, hay varios ejemplos, yo nada más voy a poner uno, es, bueno, pues vamos a darles un inhibidor de aromatasa, en este caso es letrozol, y le vamos a agregar lapatinib, un inhibidor de tirosinquinasa anti-HER2. Y vean ustedes, cuando solamente damos letrozol, el control de la enfermedad es por 3 meses, y cuando adicionamos una terapia anti-HER2, 8.2 meses, prácticamente triplica el tiempo a la progresión con significancia estadística. No pongo aquí la gráfica, pero hay también un estudio con trastuzumab y anastrozol, el estudio Tandem, que hace prácticamente lo mismo. Si uno ve el tiempo, la progresión es discretamente menor con el uso de trastuzumab, pero el HR del Tandem y del estudio con lapatinib es exactamente igual, o sea, la reducción del riesgo de progresión es la misma. Y entonces, aquí lo que aprendimos es que en pacientes con cáncer de mama, HER2 positivos, receptores hormonales positivos, el bloqueo del receptor es importante, pero el driver importante es la presencia del HER2. Si no bloqueamos las dos vías, no es una buena opción dar un tratamiento hormonal único. Y bueno, la otra es qué pasa con aquellos pacientes que ya han recibido algún tratamiento con inhibidores de aromatasa previamente. En esta gráfica, que no vamos a entrar en grandes detalles, lo que quiero demostrar son básicamente dos cosas. Hace poco, con algún residente del hospital, discutíamos la secuencia del tratamiento hormonal. La tendencia fue, o es todavía, a que exemestane no debe ser dado de primera línea bajo este concepto que es un inhibidor irreversible o el inhibidor suicida. Entonces, entre comillas muy grandes, se podía rescatar a las pacientes, y digo comillas muy grandes, porque el término rescatar implica la posibilidad de curación, y es un término que debería ser reservado para linfomas o enfermedad trofoblástica. Pero bueno, el caso es que la gente dice rescate. Lo que sucede, entonces decían, bueno, hay que darles letrozol o anastrozol, y cuando el paciente progrese, vamos a pasarlo a exemestano, porque es el fármaco ideal. Creo que no era una mala idea, es una buena práctica. Sin embargo, a mi modo de ver, es un tratamiento insuficiente y con poca repercusión. Entonces, ahí está el fulvestrant funciona, eso lo sabemos, pero aquí no quisiera hablar tanto de vencer resistencia, sino simplemente más del exemestane, que es recibe un inhibidor, vamos a darle un inhibidor irreversible a ver si podemos ayudar a vencer la resistencia. En la parte inferior, vean ustedes los datos, el tiempo de la progresión, 3.7 meses. Ese es el tiempo de control de la enfermedad. Y la tasa de respuestas globales del lado derecho para exemestano, 6.7. A mí me parece que una paciente que ha recibido un tratamiento con un inhibidor y que uno está pensando en darle o exemestane como un fármaco, que es un buen fármaco y es eficaz, pero pensando que el control de la enfermedad va a ser 3.7 o menos, dependiendo del estudio que uno quiera ver, y que la posibilidad de tasa de respuestas es de un 6 a 7%, pues no necesariamente es un fármaco extraordinariamente activo. Probablemente era un concepto válido en la época en que no teníamos otras opciones de tratamiento. Y el otro son los inhibidores de mTOR, en realidad nada más hay uno. Esta es la vía del mTOR. Finalmente lo que sucede es que toda paciente con cáncer de mama metastásico que reciba tratamiento hormonal, tarde que temprano va a progresar la enfermedad, al menos desde el punto de vista conceptual. Y generalmente lo que está sucediendo no es que la vía hormonal esté mal bloqueada. Este es un concepto muy similar a lo que sucede con los cetrones, ¿no? Si uno le da palonocetrón a un paciente y el paciente vomita, no es que el palonocetrón no esté funcionando. La vía está bloqueada, son vías alternas las que están haciendo que se salga de control. Entonces, uno da un inhibidor o algún otro medicamento, la enfermedad está bajo control y algunos mecanismos compensatorios van a hacer que se activen otras vías. La vía del PI3K, AKT-mTOR, finalmente lo que hace es pues, una activación y una serie de secuenciaciones que van a favorecer la progresión de la enfermedad. Ahorita vamos a regresar. Y en la parte inferior del gráfico, del lado derecho, donde se ve el ciclo celular, ahí pueden ver en color amarillo el CDK4/6.
que finalmente es una sustancia, una proteína asociada a la progresión y activación de la ciclina, y que veremos adelante con el palbociclib, que es un fármaco que inhibe el CDK4 y 6. Entonces, una pequeña revisión nada más para que saber dónde estamos parados, porque a veces mencionamos las vías y no sabemos ni dónde estamos. Finalmente, lo que cuando uno empieza a buscar esta información la saqué hace algún tiempo, decía, bueno, pues finalmente la vía, ¿qué función tiene? ¿Dónde fue descubierto? ¿Por qué? Porque no puede salir de la nada. Lo que sabemos hoy día es que hay una serie de procesos que regulan las células y la supervivencia como tal. Y donde se ha visto más o estudió inicialmente es en células del sistema nervioso, y ahí lo dice muy bien, 50% de las neuronas del neuroeje y 99% de las células del cuerpo en algún momento van a morir por apoptosis, ya sea que no sean sustituidas por algunas otras células. Y la vía importante que regula esto es la vía del PI3K-AKT-mTOR. A veces pensamos nada más desde el punto de vista oncológico, pero ¿qué pasa cuando tenemos un paciente o una persona que está bajo alguna situación de estrés, y de estrés no me refiero a estrés laboral, que sufre alguna quemadura, sufre algún accidente? El cuerpo se somete a una serie de situaciones de estrés que pueden facilitar que las células sanas vayan a ser eliminadas. Bueno, pues la vía del PI3K-AKT-mTOR lo que hace es que compensa y evita en condiciones normales que haya apoptosis. El problema es que en el cáncer, pues esto nos juega una mala jugada. Ya lo vimos aquí, juega un papel central en la supervivencia de las células normales y tumorales, y su activación puede ser por muchas vías, pero básicamente puede ser por factores de crecimiento tróficos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y por alteraciones o interacciones en la vía a nivel intracelular, que es la principal vía de activación en pacientes con diagnóstico de cáncer. Y bueno, que es muy importante, esto ya lo comenté, que es la vía del PI3K-AKT-mTOR, tiene múltiples interacciones, pero para fines prácticos se suele describir de forma aislada. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues cuando nosotros somos clínicos, no vemos ratones ni vemos cosas de ese estilo. Entonces nuestra visión es, pues aquí está la vía y la vía se va a activar y entonces vamos a darle un inhibidor del mTOR y se acabó la situación, ¿no? Bueno, pues ojalá y fuera tan sencillo, porque la realidad es que todo está conectado y es una auténtica migraña y un dolor de cabeza entender cómo todas las vías están interactuando. Entonces, yo que me dedico a ver pacientes, pues le tengo que dar mucho tiempo para leer esto y más o menos tener una idea de cómo es que esto de forma aislada está funcionando. Vean ahí el PI3K aislado en un punto ahí lejano, todo está comunicado finalmente. Y bueno, pues esa cara es cuando alguien nos pregunta que por qué no podemos curar el cáncer. Bueno, pues creo que voy a poner una foto de Darwin ahí en lugar de la foto de este doctor, que creo que se volvería loco. Bueno, finalmente esta activación de la vía lo que sucede es que incrementa la supervivencia, tiene un efecto antiapoptótico, bloquea factores de proapoptosis como son el VAD, la procaspasa, etcétera, y sus efectos se traducen a nivel celular con angiogénesis, mayor capacidad para generar metástasis y resistencia a los tratamientos. ¿Quién puede activar la vía? Pues básicamente, lo que traduce la activación es una síntesis de múltiples proteínas, entre las que se incluyen básicamente la ciclina D1, el factor inducible de hipoxia y el factor de crecimiento del endotelio vascular. El mTOR es una diana de rapamicina en células de mamíferos, así una traducción en inglés, suena espantoso, pero bueno, sí es como habría que ponerlo, y no es más que una ubiquitina, sinasa, serina, treonina presente en células de mamíferos, motivo por el cual tiene ese nombre de diana de rapamicina en células de mamíferos. ¿Qué es lo que lo puede regular a la baja o a la alta? Bueno, pues ¿qué lo estimula desde el punto de vista positivo? El factor de crecimiento de insulina tipo 1, la familia HER2 y el receptor del factor de crecimiento del endotelio vascular. ¿Qué lo regula a la baja? PTEN, TSC1 y 2 y el EKB1. Hay dos tipos de mTOR, finalmente. Tenemos el mTOR C1, que es el Raptor, que es el que tiene alguna implicación oncológica, que es sensible a inhibidores de mTOR y está asociado a cáncer. Y del lado derecho, el mTOR C2 o Rictor, que no es sensible a inhibidores y la verdad es que tiene un papel poco conocido de importancia en pacientes oncológicos. El PTEN, que es una fosfatasa con actividad inhibitoria de la vía, que ya hemos comentado, tiene actividad dual en proteínas y lípidos. ¿Y cómo actúa? Pues inhibe el crecimiento celular.
e incrementa la sensibilidad a la apoptosis y a Noquis. Anoquis no es otra cosa que es una forma de apoptosis en aquellas células que han perdido el anclaje a su sitio de origen. En condiciones normales, si una célula se desprende del sitio de origen, se activa Anoquis, que es un término que algunos dicen que ya no debe utilizarse, pero bueno, Anoquis, y la célula se muere. En pacientes con cáncer esto está perdido, entonces se pierde este efecto de Anoquis y la célula no se muere. Bueno, está asociado a muchas situaciones, pero lo importante es que las mutaciones del PTEN se asocian a múltiples tumores y traduce una activación de forma continua o aberrante de la vía del PI3K-AKT-mTOR y bueno, asociado a cáncer de mama, tiroides y endometrio. La pérdida de la función del PTEN es la principal alteración en la vía del PI3K-AKT-mTOR, eso hay que tenerlo presente, es la principal alteración. Y lo otro es que existe discordancia en las alteraciones de la vía entre el tumor primario y las metástasis en cáncer de mama, no necesariamente correlaciona a lo que uno ve en el primario y en la lesión metastásica. Bueno, y esto que es un dolor de cabeza, finalmente, lo que sucede es que el PI3K hay tres subtipos, 1, 2 y 3, obviamente. El más asociado a cáncer es el tipo clase 1A PI3K, que tiene varias subunidades. Estas varias subunidades incluyen la proteína P110 y P85, que a través de receptores de tirosina quinasa se pueden unir, fosforilar y activarse. Otra forma que sucede habitualmente es cuando la subunidad P85 no se puede unir. Hay una serie de adaptadores que facilitan su unión a receptores de tirosina quinasa y lo que viene a cerrar el círculo es la activación del RAS que activa esta vía. La unión de P85 con el P110 y la fosforilación relaja el efecto inhibitorio que tiene P85 en la vía del mTOR. Una vez que sucede esto, bueno, y por el otro lado, los receptores de anclaje de la proteína G es otra vía que puede activar de forma directa el P110. Lo que sucede es que el PIP2, que es el fosfatidilinositol 4,5-difosfato, va a pasar a PIP3 por una fosforilación. El PTEN lo que hace es bloquear ese paso de PIP2 a PIP3. Cuando está alterado PTEN, pues no hay forma de que esta vía pueda ser bloqueada. Una vez que sucede esto, se activa básicamente, puede ser AKT o puede ser PDK1, una forma es directo AKT, que no es la más frecuente, bueno, es una de las frecuentes, pero no. La importante también es la activación de PDK1, que a su vez va a fosforilar y facilita la activación de AKT en la treonina 308. Del otro lado está mTOR tipo 2, que quedamos que no era muy claro su papel en tumores, que lo que va a hacer finalmente es activar la serina 473. La activación de AKT finalmente tiene varios efectos. Las flechas son activadores y las barras son inhibidores. Un efecto puede ser, por ejemplo, cuando inhibe BAT. BAT pertenece a la familia de genes proapoptóticos asociados a BSL2, entonces, bueno, pues queda bloqueado. El otro es bloquear igualmente MDM2, que lo que hace es que ejerce un efecto inhibitorio sobre P53, que todos sabemos el efecto de P53 en pacientes con cáncer. AKT de forma directa va a inhibir el dímero TSC2 y TSC1, que vemos aquí, y esa inhibición finalmente vía una REP-GTP-ASA, lo que hace es que facilita la activación de mTOR. mTOR a su vez pues activa todo el ciclo celular, la progresión, bloquea apoptosis, estimula angiogénesis, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno de los fenómenos que sucede pues es una producción aumentada de S6K o S6 y a su vez S6K va a actuar como un inhibidor en los adaptadores para unión de PI3K. Entonces, bueno, así con esto se cierra el círculo. Lo que pasa es que en pacientes que tienen cáncer pueden tener mutaciones acá, en PTEN, que es la más frecuente, en AKT, en cualquiera de estas vías. Bueno, el único fármaco disponible que tenemos hoy en día es everolimus, que es un inhibidor de mTOR Raptor o mTOR C1. Entonces vamos a pasar rápidamente para este estudio, que es el que tenemos nosotros de único de aprobación, pacientes con cáncer de mama posmenopáusicas previamente tratadas con inhibidor de aromatasa, everolimus hexamestano versus hexamestano placebo, una aleatorización 2:1.
Vean en esta tabla, lo que me interesa realmente no es describir todas las características, están bien balanceados los pacientes, pero en color amarillo prácticamente todos los pacientes habían recibido un tratamiento hormonal previo. En la parte de arriba, la primera barra amarilla, pues prácticamente 75%, un inhibidor como forma previa de ingresar al estudio, pero también había pacientes que habían recibido tamoxifeno y fulvestrán. La supervivencia libre de progresión, 6.9 para la combinación y 2.8. Un fenómeno interesante en este estudio es que el comité externo incluso ve que hay un mayor beneficio que el propio investigador. Entonces, la combinación en la parte superior en verde, everolimus más exemestano, 10.6 meses contra 4 meses. Dependiendo de lo que uno vea, prácticamente estaría duplicando, casi triplicando el tiempo de control de la enfermedad, que van a progresar, claro, pues ya vimos la imagen donde todo está comunicado y hay vías que van a compensar, ¿no? No importa, cuando uno ve el forest plot de los pacientes, prácticamente todos se benefician, no importa la edad del paciente, de dónde es originario, si tiene una enfermedad metastásica visceral o quimioterapia previa, todo es a favor de la combinación. Tasas de respuesta, respuestas 9.5 para la combinación, 0.4 para exemestano, beneficio clínico 33.4 contra 18. Y la toxicidad, simplemente, pues sí, hay toxicidad, estomatitis, clásico, descrito con everolimus, que es igual, pero no es lo mismo que la que vemos con quimioterapia. Pero en general la toxicidad grado 3-4, ven ustedes, es baja, si acaso la estomatitis, que en realidad es manejable con ciertas medidas, que no es el motivo de esta reunión. La supervivencia global no tuvo impacto cuando se presentó ahora en este año la supervivencia global del bolero, no tiene, hay una tendencia, 30 contra 26.5, pero no tiene impacto la combinación en pacientes con cáncer de mama metastásico. Dos estudios rápidos, nada más una revisión, otro modelo que simplemente demuestra la eficacia, no está probado igual, que es everolimus tamoxifeno versus tamoxifeno, un estudio fase 2, y se reproducen los resultados. Yo más que decir si funciona o no con tamoxifeno, diría que reproduce lo mismo que se vio en bolero 2. Del lado izquierdo, tiempo a la progresión, 4.5 para tamoxifeno, y en color amarillo, ven ustedes, 8.6 meses. Del lado derecho, sobrevida global, con impacto al menos al primer corte con una P de 0.007, corrobora la eficacia del tratamiento. Y opciones a futuro, vamos a terminar ya con esto, son 2 diapos. Palbociclib, que palbociclib es un inhibidor de ciclina, inhibe CDK4/6, que a su vez inhibe la ciclina y bloquea el ciclo celular. Es el mismo concepto de dar un inhibidor más algún otro fármaco. Aquí hizo un estudio fase 2, lo que hacen es dar letrozol más menos palbociclib. Vean ustedes en el cuadro del lado derecho, en la segunda barra, la mediana de tiempo a la progresión, 26.1 meses para la combinación contra 7.5 meses. Una HR.37 con una P de menos de 0.001. Este año se presentó la actualización del estudio. Los números se mantienen, cambian los números, pero la eficacia se mantiene. Entonces, el tiempo a la progresión, ven ustedes, letrozol 10 meses y la combinación 20 meses. Es muchísimo tiempo. Uno lee los reportes y dicen resultados impresionantes. Quitando el de fulvestrán, que yo lo veo más impresionante, creo que me parece un muy buen resultado. Sobrevida global 33.3, 37.5 para el estudio, para el brazo combinado. Acuérdense, hay muchos estudios, el que combinaban anastrozol, letrozol daba 47 meses, pero bueno, aquí se ve el efecto. Y respuestas globales, 33 para el letrozol y 43 para la combinación. Parece ser, dicen por ahí, que la diferencia está en que había muchos pacientes con enfermedad ósea, que no era medible y esto pudo haber contaminado los resultados. Y bueno, las conclusiones finalmente es que contamos con múltiples opciones de tratamiento hormonal. Existen diversas maniobras para vencer esta resistencia. Dosis altas de fulvestrán es una buena opción en primera línea. Todas son conclusiones mías, desde luego. Lapatinib o trastuzumab más un inhibidor mejora el tiempo a la progresión en pacientes HER2 positivos, receptores hormonales positivos. Y everolimus incrementa de forma significativa el control de la enfermedad en pacientes previamente tratados con inhibidores de aromatasa. Muchas gracias.